Buenas noches, Constanza Viñas. Buenas noches, Eduardo Martínez. Buenas noches. ¿Qué tal? Y estamos con un invitado, Cristian Castillo. Hola, Que ¿cómo estaba va? mirando atentamente el informe. Bueno, Norma Lezana, que estaba ahí en el me puso muy nerviosa ver a Eduardo Feynman discutiendo con la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Norma Lezana. Porque yo, no sé, le voy a preguntar a Cris. ¿Ella fue candidata del FIT? Sí, Sí. fue candidata, vino en las listas del Frente de Izquierda. ¿En qué lugar? No, habrá estado 10, Sí, lo 11. publicó mismo Eduardo la lista y no me- con un subrayadito. Bueno. No me acuerdo el número, pero sí. Porque Sí, le las decía... listas tienen luchadoras como Norma del Garrahan y no financiados por narcos como la lista de la Libertad Avanza. No, digo porque le hablaba como si fuera candidata de Cristina. No le decía, la señora que está presa, ¿no? Le decía, Total. no sé si era militante de antes, Norma, o No, es militante sindical del hospital, de uno de los gremios combativos, el otro es ATE, que son de algún modo, junto con la lucha de los residentes, lo que fue el emblema de la pelea en el Garrahan y que consiguió esta victoria tan importante, ¿no? En general, digamos que muchos de los dirigentes sindicales militan en fuerzas políticas, ¿no? Porque una parte es la pata sindical y otra la parte política. Como también los que están en la UTEP, algunos están en Patria Grande, o el que puede haber en ATE dirigentes de izquierda o dirigentes de distintos sectores del peronismo. Ahora, un sindicalista o un candidato del FIT, ¿quiere voltear al gobierno? Eso no es un problema de deseo. Yo no me gustaría que esté mi ley, pero eso no quiere decir que uno decida lo que pasa, lo decide la población cuando se moviliza, cuando vota, cuando hace sus propias acciones. El gobierno ahora obtuvo una victoria política en la última elección, creo yo motivado en gran medida por el temor a un lunes negro posterior, al menos en una parte del electorado, que me parece fue un elemento determinante. O sea, hay un sector del voto de Milei que lo acompañó también en septiembre, que uno puede decir ese sector es el termo del voto de Milei, el que comparte su ideología, su punto de vista, etc. Y otro sector que lo había abandonado y vuelve un poco tapándose la nariz diciendo te doy el último aumento de crédito, no muy contento con lo que pasó bajo su gobierno, pero ante el temor, el chantaje que impuso Donald Trump, vuelve ahí con el gobierno, ¿no? Y esto ahora lo aprovecha el gobierno para decir vamos por derechos de los trabajadores, vamos por la reforma laboral. Y bueno, y creo que a quienes estamos en la oposición, a quienes acompañamos las luchas y las movilizaciones durante estos 2 años, nos toca también ahora encabezar o ponernos a plantear desde un primer momento la necesidad de resistir esto, ¿no? Porque... Perdón que te insista tanto, porque yo digo, hay una diferencia entre querer protestar por algo, manifestarse en contra de una ley, reclamar algo, hacer un paro y querer hacer un golpe de Estado. Bueno, pero es que el gobierno no distingue entre una protesta popular y un golpe de Estado. Entonces es sencillo. Lo intenta mezclar, intenta victimizarse, que es algo muy peculiar de un gobierno que se le ha pasado reprimiendo brutalmente, persiguiendo. Yo no me olvido, yo tengo un compañero que perdió un ojo en una de las primeras manifestaciones contra la ley Bases, estando arriba de la Plaza del Congreso, Matías Aufieri, y que le tiraron con balas de goma del cuerpo para arriba, como ese día le tiraron un montón de personas y muchos periodistas. Y todavía Pablo Grillo, que está peleando. Y después, ¿no? bueno, fue Su Pablo vida, Grillo y fotógrafo. Jonathan Navarro, que también le sacaron un ojo. Entonces yo no me olvido que este gobierno se victimice, me resulta un poco cómico, porque es un gobierno, insisto, que ha utilizado el aparato estatal para perseguir a todos los opositores, para reprimir fuertemente las protestas. Patricia Bullrich intentó transformar a los manifestantes en sediciosos, golpistas, terroristas, cuando detuvo a 33 personas, algunas de las cuales se pasaron 2 meses detenidas y sin embargo no pudo probar nada de lo que dijo. Y bueno, y yo creo que todo este proceso, estos 2 años, es muy interesante tomar en cuenta que hubo mucha resistencia social, que el gobierno fue autoritario contra esa resistencia social y que es lo que le puso algún tipo de límite, ¿no? Y lo que de algún modo marcó la agenda del último periodo del Congreso. Porque si uno ve lo que ha tratado el Congreso en el último tiempo, fue jubilaciones, fue Garrahan, fue universidades, fue discapacidad.
El colectivo de la discapacidad hizo una movilización extraordinaria en todo el país y si se logró aprobar las leyes y luego derrotar los vetos en 3 de los 4 casos que mencioné, fue porque la calle estuvo presente, ¿no? Mucho más que una dirigencia política que quería culpar a la sociedad de sus propias claudicaciones. Que cuando gana Milei dice la sociedad se derechizó, entonces yo me tengo que hacer de derecha. Y bueno, y jugó para Milei a pesar de haber sido electa para estar en la oposición, ¿no? Y eso fueron un contraste muy grande. Luego, cuando la resistencia empezó a horadar al gobierno y también la inconsistencia de todo su esquema económico, ese sector que había estado ahí empezó a votar un poco en contra del gobierno, presionado por la situación, uno puede decir en forma oportunista, porque veía que el clima estaba más opositor, y ahora está pensando cómo vuelve al reír del gobierno de nuevo, después de una elección que no nos tiene que hacer olvidar que poco antes hubo otra elección. Porque así como era un error, luego de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, dar por derrotado al gobierno y pensar que todas las contradicciones de los que resultaron ganadores del peronismo estaban saldadas y olvidarnos que presentaron la boleta haciendo un corte de luz trucho, después del 26 de octubre sería un error olvidarnos de todas las contradicciones de un gobierno que tuvo que ir a golpearle la puerta a Trump para que Scott Bessent venga a rescatar el esquema económico, a sostenerlo, intervenir en la economía, obviamente aprovechando para favorecer a sus amigos que tienen negocios locales y también para aprovechar en el nivel de colonización de nuestro país, ¿no? Pero no hay que olvidar todas esas contradicciones que están ahí, ¿no? Porque uno ve mucho impresionismo, por lo menos lo que yo veo de los análisis, que un día decimos A, el otro día decimos Z, y nos olvidamos que la realidad está más compleja, más volátil, que es todo mucho más endeble, que lo que hoy parece sólido se disuelve en el aire, para usar esa famosa metáfora de Marx del manifiesto comunista, y que creo que es un signo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No, y además me parece que no hay que olvidarse que este gobierno ha dicho que han buscado desestabilizarlo y hacerle un golpe a través del Congreso, ¿no? Que es la vía institucional. Entonces, es algo persistente esto de manifestar que quien pelea por algún derecho, quien vota una ley que no le gusta al gobierno, entonces quiere desestabilizarlo desde sus cimientos. Creo que es algo que se repite. Bueno, ahora lo escuchábamos de Feynman, pero en realidad es un discurso que se escucha decir constantemente al oficialismo. Eso es así, y también hay un dato, que el gobierno se puso por fuera del orden constitucional él, porque el que dio un golpe contra el Congreso no acatando la derrota del veto fue Milei, haciendo algo que nunca había sucedido. Jamás habíamos tenido un hecho previo donde ante la derrota de un veto hubo otras leyes vetadas que se modificó el veto, pero nunca que quien perdía agarraba y promulgaba y suspendía una ley. Y Milei lo hizo no una, sino 2, sino 3 veces. Igual hay algo que a mí me llama la atención, porque la plata apareció para un aumento. Había plata. Había plata. Evidentemente. Entonces, plata para el Garrahan había. Lo que no quieren es darle la razón al Congreso, es peor. Exacto. Es peor, me parece. Porque si no hubiera plata... A los trabajadores que la vinieron peleando. Claro. Porque el Congreso lo que hizo fue expresar una enorme lucha con gran apoyo social. En los 4 temas. Los 4 temas tenían gran apoyo social y tenían el aval aún de una gran parte de los votantes de Milei, que no estaban de acuerdo con desfinanciar el Garrahan, ni las universidades, ni la discapacidad, ni pagarle salarios de hambre y moler a palos todos los miércoles a los jubilados. Entonces, es porque es evidente que un hospital no puede traerte un problema de equilibrio fiscal. Era absolutamente ridículo el argumento. Era absolutamente insostenible. Lo que había era, como vos decís, el intento de, bueno, no dar la victoria a la lucha. Pero finalmente la tuvieron que reconocer. Que es algo parecido a lo que pasó con discapacidad. Claro. Y que también en algún momento, lo hemos hablado acá en varias oportunidades, había algunos funcionarios, representantes del gobierno que absolutamente en off y por lo bajo decían que lo mejor en el caso de discapacidad era otorgar por lo menos un aumento del nomenclador. Pero es tal la insistencia del gobierno de redoblar la apuesta siempre ante cualquier discusión que se dé, que no lo hicieron hasta ahora, ¿no? Entonces, es algo que se repite, evidentemente, y donde el argumento de que no hay plata claramente no existe, no es real.
No digo que estemos viviendo en una Argentina donde nos sobran los dólares, pero evidentemente plata había. El tema es para qué, cuáles son las prioridades, en qué momento. Bueno, no, al Congreso no le hago caso y yo doy el aumento cuando yo quiero, cuando a mí me parece, cuando el tema un poco bajó la espuma, cuando ya gané la elección, cuando Estados Unidos me está pidiendo que muestre consenso y diálogo. O sea, ahora sí aparece, ahora también posiblemente haya presupuesto. Claro. Bueno, Claro. Claro, pero... es el mismo escenario. Claro, cuando Milei dice no hay plata, desde el principio nunca dijo que el cajón está vacío. Cuando No hay Milei plata te para dar, dice, decís. no hay plata para esto, porque no cree en un sistema que un hospital no se pueda bancar solo, como lo hacen en Estados Unidos, que hay privados que compran los hospitales y lo administran, que tu jubilación te la tenés que sumar Perdón, vos toda tu vida. El Garrahan tiene donaciones que en el Congreso también señalaban Claro. que iban a fondos de inversión, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero digo, la idea que tiene de la administración pública Javier Milei es no pública. Entonces, cuando te dicen no hay plata, mi visión es totalmente opuesta. Yo no tengo por qué darle plata a una... No tengo por qué construir una ruta. Si Aerolíneas Argentinas da ganancias o YPF da ganancias, tampoco le parece bien que sean empresas en manos del Estado. No, porque considera que son cosas que la administran mejor los privados. No es una cuestión de ganancias, no es una cuestión de gasto, es un modelo. Claro. Pero también lo que dice Cristian, no dar el brazo a torcer cuando tuviste un reclamo, porque también me imagino que el presidente pensará, me hacen un paro en las universidades, me hacen un paro en el Garrahan, a las universidades, yo creo que Claro, da si al menos toque bolilla. te lo doy... me van a hacer Me paro ganaste. en otro lado, claro. Yo lo compararía con la estrategia de Karina, con la estrategia de los puros, con la estrategia de no ceder, con la estrategia de esta es la mía y me muero en la mía y no me importa y voy hasta las últimas consecuencias. Y cuando yo digo que, bueno, ahora sí te lo doy, está bien. Pero en algún punto deben haber tenido que aflojar, haciendo como que no aflojaban, porque deben medir el impacto. A ver, como decía Cristian, lo de septiembre ocurrió. La gente salió a la calle. Con algunos temas deben medir, por algo Javier Milei también está moderándose. Pero en ese sentido lo lógico sería que den el aumento, o sea, si hubieran dado el aumento antes de la elección. No, pero hubiera sido dar el brazo a torcer. No, yo creo que, no sé, me parece que tuvo mucho que ver la reunión con los gobernadores, porque los gobernadores dijeron que plantearon el tema Garrahan, el tema discapacidad, y que en ese momento mucha bola no le dieron. Ahora, no, les dijo y que además, un no rotundo. Claro. Les dijo para las 3 leyes que vetó, que insistió el Congreso y que promulgó sin ejecutar, les dijo que no a los gobernadores que se bueno, plantearon. capaz que es una forma de empezar a hablar con los gobernadores, Pero no el Garrahan, porque quiera darle plata al Garrahan, porque fue uno de los temas que pusieron arriba de la mesa y fue uno de los temas que Puyaro, por ejemplo, Yarlora, en toda la campaña repetían cada vez que subían a un escenario, como parte de su emblema. ¿Vos decís? Y a mí me parece que no hay otra explicación, no le encuentro ¿Tendrá una miedo explicación rápida. a que en algún momento se le termine la estrella y la justicia diga, che, pero acá no sé? Porque a los diputados y senadores les regalaron la Constitución y el reglamento del Congreso. La Constitución tendrá menos páginas, esa que les dieron. Pero a ¿O ver, no? Vos la leíste, ¿no? y el Completo. reglamento de la Cámara de Diputados también que lo tenemos. A ver, yo creo que más allá de las especulaciones, lo cierto es que la lucha ganó y eso es lo primero que hay que remarcar, ¿no? La pelea triunfó, 61% al básico, retroactivo a octubre, más el bono, una gran conquista de las y los trabajadores del Garrahan. Eso es lo primero que tenemos que dejar y poner sobre la mesa frente a un gobierno que decía que no iba a dar el brazo a torcer, que estaba bien pagarles esos salarios de miseria, que mintió no sé, dijo todo tipo de mentiras sobre el hospital, sobre los laburantes del hospital, los quiso demonizar, estigmatizar y los laburantes ganaron. Y me parece que ese es el ejemplo que tenemos que tomar, ¿no? Que el gobierno se hará el duro, pero que se lo puede derrotar dando la lucha en forma consecuente. Y eso también viene para, bueno, la pelea que tenemos que dar en las universidades, donde es muy cómico el decreto que veta, porque la resolución que veta dice la inflación fue 220 y pico y el aumento fue de 100 y pico.
Entonces, ellos mismos demuestran que la justicia del reclamo de la actualización salarial, ¿no? Y bueno, esto ha llevado a un deterioro muy grande de las condiciones de laburo, de los no docentes en particular y de todos los docentes. Y creo que ahí es un punto que no hay que dejársela pasar, porque, a ver, ¿cómo es? Entonces, si a él no le gusta la ley, no la aplica, ¿no? Claro. Es muy grave, digo, el punto, lo que vino haciendo con eso, ¿no? Por algo es algo un que hay que sistema dejarlo pasar republicano con 3 poderes que se controlan mutuamente y se complementan en algunas cosas, ¿no? Te voy a pedir que hagamos una pausa. Difícil, ¿no? Porque nos pasa cada vez que salimos a la calle que hay mucha gente, nos pasaba el lunes, por ejemplo, en 11, que hay gente que la pasa mal, pero aún así estaba esperanzada y votó a Milei, ¿no? Y hay gente que la pasa mal y que dice, como Cristian, no me gusta, no sabemos, digo, hubo muchas opciones que no eran votar a La Libertad Avanza, pero volver a fiar, ¿no? Y a confiar. Igualmente yo digo, hay momentos, lo vimos en pandemia, a alguna persona le saca lo peor de sí porque estamos en la jungla y a otros les saca la solidaridad. Tal cual, aparte no es solamente un negocio que te permite mantenerte a vos. Hay un montón de sueños, de ilusiones que vos ponés cuando ponés un negocio. Centro de estética. Claro, te vislumbrás a futuro, lo que podés llegar a ser, le ponés toda la garra, trabajás de domingo a domingo como esta gente, por ejemplo. Y Más flexibilizados no pueden estar. A ver, no es una cuestión de agarrar la pala ni nada, es decir, es un sistema que se come al más chico, es decir, que los grandes son los que terminan acaparando más y los más chicos, los más débiles, el sistema se los va comiendo y es realmente muy triste. A veces algunos dicen, bueno, hay que ser creativos, ¿no? Sí. No, me parece que esto que decía está bueno y lo que decía Edu es el reflejo de que la salida no sea Ezeiza, justamente. Poder no sobrevivir, sino vivir y soñar y proyectar y hacer cosas, además de trabajar. Claro. Pero bueno, sí, está bueno también tener alguna declaración así como un poquito más extensa para entender estas realidades, que es la de mucha gente. Sí, y además que yo siempre digo a toda la dirigencia política que escuchen, porque por ahí hay gente que la está pasando mal como ellos, pero que eligieron votar a Javier Milei porque les representa esperanza. Yo le pregunto a Cristian, digo, ¿cómo ves este escenario? Digo, ¿somos suicidas cuando votamos? Ya probamos todo. El otro día escuchaba a Miriam Bregman que decía, no, bueno, ahora hay que opte por la izquierda. Claro, ya que probaste, diste todo el giro, viste, bueno, a ver si, claro, nos tocan la calecita, viste, decir, claro, tal cual, viste, a ver si sacamos la sortija. No, voy a coincidir con Miriam, obviamente. No, a ver, yo creo que hay una parte importante de la población que sigue desencantada. No es que esta elección la gente fue a votar feliz. Incluso vos tenés un dato, gana Milei y no hubo festejos de la gente que votó a Milei. No hubo festejos. ¿Por qué? Porque bueno, insisto, una parte votó producto de un chantaje, aceptando un chantaje. Yo no comparto que hayan aceptado ese chantaje y que se haya hecho un voto conservador ante el temor a que explote todo. Pero entiendo lo que pasó. Y entiendo también que del otro lado lo que había era decirle frenar a Milei y nada más. Donde la idea de que, bueno, hay muchos de los que estaban del otro lado que colaboraron todo el tiempo con Milei. Fíjate que terminó la elección, se hace la reunión en la Casa Rosada y van 4 gobernadores del peronismo. Va Jaldo, va Jalil, va Silioto y va Zamora. Entonces, ¿cuál es el ir por ahí no significa que después no, pero ir, la foto, lo que quería Milei, cuando a otros 4 de los tuyos no te lo invitan. Claro. Entonces, ¿qué significa esa foto? Y después hacen declaraciones que van a apoyar la reforma laboral. Y Jaldo encabezó la lista del peronismo unificado de Tucumán. No es que fue Jaldo y fue otro en la oposición. Que fue testimonial, ya renunció. Bueno, pero habiendo sido mileísta todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenía del otro lado? Y qué sé yo, vos le preguntabas, ¿qué dicen que hay que hacer con el FMI? No sabían. Entonces, yo creo que hay que entender la elección, que hay un desencanto, que también en la elección se intentó decir hay solo 2 opciones. Nosotros en parte logramos quebrar un poquito esto y por eso pudo entrar Miriam en la ciudad con más de un 9%. Por encima de la UCR, ¿no? Lustó entró apenita, sacó el 6%, claro. Miriam sacó más del 9%, y en la provincia somos la única
fuerza que consigue diputados aparte de las 2 mayoritarias. Ninguno más. Solo entran Nico del Caño y Romina del Pla, parte de la Libertad Avanza y del Fuerza Patria. Entonces digo, este es un dato porque también se extorsionó en la elección, solo hay 2 opciones y todo eso. Y bueno, y eso va produciendo un cierto desencanto. Que eso se quiebra cuando hay acción colectiva, ¿no? Yo quiero decir que también durante Milei todo el tiempo hubo mucha resistencia y movilización. Que hay una contradicción entre la actuación de cierta superestructura política y lo que pasó por abajo, ¿no? Si bien ahora, obviamente, los que votamos oposición y uno lo ve y habla con gente que tiene desazón, como otra vez lo que ganó Milei. Pero bueno, hay que entender, como vos decías, los procesos son más complicados y sobre todo no hay que bajar la cabeza y ahora hay que ver que, ojo, vienen por quitarnos derechos ahora con la mal llamada reforma laboral y no hay que permitirlo. Hay que permitirlo, hay que pararse, no hay que comerse la idea, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, salimos a pelear con el 56%, en nuestro caso, no vamos a peleársela ahora con el 40%, no. Acá quieren sacar derecho y mucha de la gente que lo votó a Milei no está de acuerdo con perder o el aguinaldo, o que no le paguen horas extras, o estar peor, ¿no? Pasa que todavía ni siquiera conocemos la letra chica. O sea, de hecho, hoy Javier Milei, que cuando reunió a más de 100 diputados y senadores entre electos y futuros, entre el PRO y la Libertad Avanza, les dijo que no está listo el proyecto. Eso es verdad, pero sí sabemos que no va a ser darte más derechos. Claro. Eso sí lo sabemos. No es darte más derechos, no es reducir la jornada laboral, como planteamos nosotros, sin afectar el salario, sino al revés. Puede ser extendértela al modelo griego. ¿Pero por qué decís mal llamada reforma laboral? Porque es una contrarreforma. Okay. No es que vos estás tomando medidas que te mejoran los derechos, sino que te vuelven atrás. Y lo que dicen que quieren conseguir con eso, que es que los que están informales pasan a estar formales, la realidad es que no ocurre cuando se hacen contrarreformas de este tipo. Hay un trabajo de la OIT del año 2015, si no me equivoco, compara más de 60 reformas de este tipo y en ningún caso produjeron eso que ellos dicen que va a pasar. Ya tuvimos, incluso yendo más cerca, en la ley Bases, cuando toman toda una serie de medidas de contrarreforma laboral, no produjo un resultado positivo. El periodo de prueba más extenso, que se pueda tener más monotributistas en una pyme. Y sacarle las multas al que tiene el trabajo sin registrar. Sí. Esas medidas crearon más trabajo sin registrar, porque obviamente si no me cobran multa, ¿cuál es el incentivo para registrar el que no tengo registrado? Y se lo dijimos en el debate y nos decían, miro para otro lado. Y más monotributo que fraude laboral. Entonces, en vez de eliminar las formas de fraude laboral que hace que no te paguen aguinaldo, no te paguen vacaciones, no tengas licencia por enfermedad, no tengas licencia por estudio, algo que está en los convenios colectivos, o sea, que te desconvenian, bueno, en vez de que eso sea y decir, no, esto no puede ser. No, lo que te hacen es al revés, es facilitar las condiciones para que te den menos derechos y de financiar el sistema jubilatorio también. ¿Vos creés que va a salir en el Congreso? No sé, dependerá de la capacidad de movilización y lucha, empezando porque la CGT tendría que ponerse a la cabeza, ¿no? Pero si vos tenés que mirar el Congreso. No lo sé, todavía no está el texto. Y yo además sé que la movilización pesa. A ver, cuando tratamos el veto de universidades y Garrahan, el comentario era que universidades no se sostenía el veto. ¿Y qué pasó? Pero hubo cientos de miles de personas fuera. Claro. Y eso pesa, presiona, ¿no?, a los que adentro pueden querer pactar la duda, con terminamos la Casa sacando Rosada. más votos contra el veto de lo de máxima que pensábamos. Hasta los que iban en la lista con ellos en Mendoza, los diputados de Mendoza terminaron votando contra el veto en universidades. O sea, entonces la presión de la calle es clave y acá la presión de la lucha. O sea, porque la clase trabajadora tiene una gran fuerza. El problema es que la CGT, en vez de poner esa fuerza en movimiento, lo que hace es, estuvo totalmente borrada bajo Milei, mirar para otro lado. A ver, cuando se trató el veto a los jubilados, movilizó el colectivo de la discapacidad, un poco los jubilados, lo que pudieron, pero ahí debían estar todas las CGT, los gremios, todo, porque todos los trabajadores vamos a ser a ver, hoy el nuevo triunvirato justamente de la CGT, hoy salía para nosotros a la tarde también el representante de los bancarios. Ellos decían, no es que nosotros no estamos de acuerdo con una modernización laboral. Ellos ponían el ejemplo de los bancarios. Hoy la plata, el efectivo cada vez se usa menos
y el sistema bancario ha cambiado y nosotros nos hemos adaptado. No está Perdón, mal eso. hay bancos que no tienen cajeros, tienen ejemplo. un par de escritorios y después es Bueno, todo pero eso automatizado. no es la discusión, porque los Claro. convenios colectivos se discuten permanentemente. Si hay Claro. un cambio de la tecnología y todo, es una discusión de convenio colectivo. Lo que acá estamos discutiendo son una serie de principios que joroban a los laburantes. Por ejemplo, imponerte los convenios por fábrica sobre el convenio general. ¿Qué implica? Que los trabajadores que tienen menos poder de negociación en esa rama le pueden imponer peores condiciones de trabajo. El convenio a vos te da un piso, no es que vos no podés tener mejores condiciones, lo que no Claro. podés tener es peores. Si ahora te lo separan del convenio general y tiene más valor el convenio por empresa, las empresas más chicas te hacen peores convenios. Entonces te liquidan la capacidad de negociación de los trabajadores, que eso es algo que quieren las patronales. También cuando te extienden la jornada laboral diaria, ¿qué hacen? No pagarte horas extras. O cuando te dejan reducen el nivel de indemnizaciones, que es la indemnización que actúa como algo que desincentiva el despido. Y si vos lo sacás, entonces el despido es más fácil para la empresa. Entonces son todos una serie de principios, veremos cuánto plasman en el proyecto que quieren tener, que sabemos que es a quitar derechos. Vos fíjate lo regresivo socialmente que es en cuanto a la jornada laboral, que siempre fue una pelea entre el capital y el trabajo. Primero se reglamentaron las 12 horas de laburo, digo en la historia del capitalismo, después las 10 horas, en la época que Marx escribió El Capital, salen las 10 horas en Inglaterra y los economistas, como los que ahora son amigos del gobierno, decían la ganancia se hace en la hora 11, ¿no? Está muy cómico. Luego fue la pelea por las 8 horas de trabajo, la gran lucha del movimiento obrero de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las condiciones de la productividad se multiplicaron desde 1929, digo para tomar el caso argentino, que es la duración de la jornada laboral. Y sin embargo, no redujimos la jornada laboral, que sería usar la tecnología en favor de los laburantes, para que vos tengas más tiempo para estudiar, para el esparcimiento, para lo que tengas ganas. Y sin embargo es al revés la tendencia del capitalismo. La tendencia del capitalismo es alargarte la jornada laboral por dos vías. O hacer directamente la jornada legal para no pagarte las horas extras si las haces, u obligarte al pluriempleo porque te bajan tanto el salario que no te alcanza. Te pagan en términos conceptuales la fuerza de trabajo por debajo de tu valor. Y encima te joden el pluriempleo, porque si a vos te van extendiendo la jornada laboral, ni siquiera tenés el tiempo para buscarte el segundo para pagar las cuentas. O el tercero. O el tercero. Bueno, pero cuando lo tenés, primero haces que una misma persona tenga dos empleos y dificultás la empleabilidad del resto, pero además te van liquidando la posibilidad de un mínimo tiempo libre. Vos hoy hablás con muchísimos laburantes de muchísimas Y actividades. hablar de la productividad, ¿no? Porque también cuanto más cansado, menos... Obvio. Claro. Más Menos- errores cometés. Claro, peor te sale tu laburo. Bueno, pero es donde te están Hagas lo que mandando. hagas. ¿Se acuerdan cuando fue el conflicto de la UTA? Sí, claro. Bueno, los choferes que decían, Claro, no tiene sentido ni Los siquiera. choferes que en decían. términos de productividad, como... me bajo del colectivo y me voy a manejar un escolar, o me voy a manejar Uber, o me voy a hacer esto, me voy a hacer esto otro. Cuando terminaban su jornada Claro, laboral de colectivero. sí. Eso que te crea mayores posibilidades de riesgo de Riesgos, trabajo, claro. efectivamente. Pero Sí, para eso es muy común. terceros también. Recién hablamos de la universidad. Yo hablo con los no docentes Los de la facultad. policías. Están Pero todos haciendo todos, otro en laburo. cualquier rubro, Claro. hagas lo que hagas. Claro. Bueno, eso tiene que ver con una peor calidad de vida. Y eso es lo que está generando el capitalismo en su fase neoliberal en crisis que estamos viviendo en la actualidad. Muchos coinciden también, vengo escuchando los últimos días, en que en realidad, independientemente de la letra que tenga la reforma del gobierno o la contrarreforma, la única solución es el crecimiento económico. O sea, que no tiene que ver necesariamente con los cambios que se hagan más allá de la necesidad de la modernización y bla, sino que sin crecimiento económico no hay manera de que mejore el empleo. Bueno, pero lo que pasa es que esto está ligado, esto está ligado a que te sacan más plusvalía, para decirlo sencillamente. Es una cuota adicional de ganancia por distintos mecanismos, es lo que quieren imponer. Y además te desordena la vida. Vos suponete que te imponen esto de que una semana podés trabajar 13 horas y otras 6. El simple hecho de tener que ir a buscar los pibes a la escuela. Claro. Porque vos te ordenás la vida en función del trabajo. Si no sabés si los tiempos estás totalmente disponible, ¿cómo haces? O para estudiar o para lo que quieras. Bueno, esto ya lo sufre una gran parte de la clase obrera, no es que no está pasando Sí, para claro. un sector, pero para el sector que todavía puede tener una jornada de trabajo regular, te desestructuran la vida, ¿no? Claro. Una vez decía el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, fue a una escuela en La Plata y vio que había mucha gente grande afuera, muchos abuelos, por ejemplo, y que estaban ahí.
Entonces le dijo alguien, me dijo, ¿pero por qué están ahí? Dice, espera que voy a preguntar. Fue a preguntar. Estaban ahí porque llevaban a los chicos a la escuela y como no les alcanzaba la plata para ir y volver en colectivo, se quedaban porque no podían gastar en 2 viajes. Entonces se quedaban los abuelos esperando en la puerta de la escuela que terminara la jornada y volver a llevar a los chicos más chiquitos a la casa. Lo último que te pregunto, hablando de provincia de Buenos Aires, antes de despedirte, Axel Kicillof es el soviético, como le dice Milei, ¿es comunista? No, para nada. A ver, hizo en campaña hizo la foto con la conducción de la CGT para nombrar Rucci a una calle. Qué sé yo. No es comunista. No es muy nueva canción, ¿no? Si el futuro es Rucci. Bueno. Cristian Castillo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.